Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a presentar Homo Videns, la sociedad teledirigida por Giovanni Sartori. El equipo está conformado por Ana Patricia Lizárraga, Cristian Cárdenas y su servidora Sharon Salas. El libro consta de 3 capítulos. Capítulo número 1, la primacía de la imagen. Capítulo número 2, la opinión teledirigida. Y capítulo número 3, y la democracia. Capítulo 1, la primacía de la imagen. Este capítulo consta de 7 subtemas, de los cuales les hablaré a continuación. Homo sapiens. El Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. Lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica. Se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos que forman un significado. El lenguaje esencial que de verdad caracteriza e instituye al hombre como animal simbólico. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura, y es el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita lo que desarrolla una civilización. Pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en la transmisión oral, hasta que los textos escritos son reproducidos a mano por amanuenses. No habla aún del hombre que lee. El progreso de la reproducción impresa fue lento pero constante y culminó entre los siglos XVIII y XIX, con la llegada del periódico que se imprime todos los días, el diario. Al mismo tiempo, desde mediados del siglo XIX en adelante, comienza un nuevo y diferente ciclo de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo, después la del teléfono. Con estos dos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancias, añade un nuevo elemento, una voz fácil de difundir en todas las casas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabras, de modo que libros, periódicos, teléfono, radio son todos ellos elementos portadores de comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo con la llegada del televisor y de la televisión. La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que pueden ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria. Está en función de la imagen, comenta la imagen y como consecuencia el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico, mejor conocido como Homo videns. Progreso tecnológico. Todo progreso tecnológico, en el momento de su aparición, ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos. Pero no podemos ni debemos generalizar. El invento más protestado fue históricamente el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo porque, según se decía, sustituía al hombre. Durante 2 siglos esto no ha sido cierto, pero era verdad entonces y sigue siéndolo ahora, que el coste humano de la primera revolución industrial fue terrible, aunque la máquina era imparable y a pesar de todos los inmensos beneficios que ha producido, aún hoy las críticas a la civilización de la máquina se relacionan con verdaderos problemas. Hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de esta etapa. El nuevo soberano es ahora el ordenador, porque no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce realidades simuladas y realidades virtuales. La diferencia en la que debemos detenernos es que los medios visibles en cuestión son 2, y que son muy diferentes. La televisión nos muestra imágenes de cosas reales como la fotografía y cinematografía de lo que existe,
Por el contrario, el ordenador cibernético nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la pantalla. El video niño. La televisión es la que modifica primero y fundamentalmente la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada del contexto de la palabra. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. Y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece. En caso contrario, es letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. La imagen es pura y simple representación visual. Se ve y eso es suficiente, y para verla basta con poseer el sentido de la vista. Podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis, que revierte en la naturaleza misma del Homo sapiens, que genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. De ahí el video niño, el argumento de que un niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo y por tanto absorbe indiscriminadamente todo lo que ve. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee, y por tanto, la mayoría de las veces es un ser adicto de por vida a los videojuegos. No se podría describir mejor al video niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. Este niño se convierte algún día en adulto, naturalmente a la fuerza, pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber, transmitidos por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Por tanto, el video niño no crece mucho más. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelogia es que la cultura del libro es de unos pocos, es elitista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría. Progresos y regresiones. Progresar es solo ir hacia adelante, y esto comporta un crecimiento, y no está claro que este argumento tenga que ser positivo. En numerosos contextos, pues la noción de un progreso es neutra, pero con respecto a la progresión de la historia, la noción de progreso es positiva. La pregunta es, ¿en qué sentido la televisión es progresiva? Es una pregunta a la que debemos responder haciendo una distinción. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente. En líneas generales, es cierto que la televisión entretiene y divierte, el homo ludens, el hombre como animal que goza, que le encanta jugar. Pero este dato positivo concierne a la televisión espectáculo. No obstante, si la televisión transforma todo en espectáculo, entonces la valoración cambia. Una segunda generalización, es verdad que la televisión estimula. En parte ya lo ha hecho la radio, pero el efecto estimulante de la televisión es dinámico y diferente. Pero por el contrario, es también seguro que frente a estos progresos hay una regresión fundamental, el empobrecimiento de la capacidad de entender. El empobrecimiento de la capacidad de entender. Algunas palabras abstractas son en cierto modo traducibles en imágenes, pero se trata siempre de traducciones que son solo una sustitución empobrecida del concepto que intentan visibilizar. En síntesis, todo el saber del Homo sapiens se desarrolla en la esfera de un mundo de conceptos y de concepciones mentales, que no es en modo alguno un mundo percibido por nuestros sentidos. Y la cuestión es esta. La televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. Por tanto, lo que nosotros vemos o percibimos concretamente no produce ideas, pero se infieren ideas o conceptos que lo encuadran y lo significan. Y este es el proceso que se atrofia cuando el Homo sapiens es suplantado por el Homo videns. En este último, el lenguaje conceptual es sustituido por el lenguaje perceptivo, que es infinitamente más pobre, no solo en cuanto a palabras, sino sobre todo en cuanto a la riqueza de significado, es decir, de capacidad connotativa. Contradeducciones. La respuesta es que todo hallazgo tecnológico se ha topado con buscadores que siempre se han equivocado.
Responder invocando a cosas inexistentes es una respuesta vacía que evade el problema propuesto. Una segunda respuesta es que lo inevitable es aceptado. Por el hecho de ser inevitable no debe aceptarse a ciegas. Una tercera respuesta, la verdaderamente seria, es que palabra e imagen no se contraponen. El hombre que lee y el hombre que ve, la cultura escrita y la cultura audiovisual dan lugar a una síntesis armoniosa. Una cuarta respuesta es que aun admitiendo que el acto de ver empobrece el entendimiento, este empobrecimiento está ampliamente compensado por la difusión del mensaje televisivo y por su accesibilidad a la mayoría. Una última respuesta posible es aceptar que las críticas aquí formuladas son justas para la televisión, pero que no lo son para el naciente mundo multimedial. Pasaremos a analizar esto a continuación. Internet y cibernavegación. Hace apenas 50 años de su aparición, la televisión ya ha sido declarada obsoleta. Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio, y el nuevo lema es ser digitales. Internet, la red de las redes, es un prodigioso instrumento multitarea. Transmite imágenes, pero también texto escrito. Abre el diálogo entre los usuarios que se buscan entre ellos e interactúan y permite una profundización prácticamente ilimitada en cualquier curiosidad. Abunda tanto que se distingue en tres posibilidades de empleación. 1. Una utilización estrictamente práctica. 2. Una utilización para el entretenimiento. Y la tercera, una utilización educativo-cultural. Las posibilidades de Internet son infinitas, para bien y para mal. Son y serán positivas cuando el usuario utilice el instrumento para adquirir información y conocimiento, es decir, cuando se mueva por mero interés intelectual, por el deseo de saber y de entender. Pero la mayoría de los usuarios de Internet no es, y preveo que no será, de esta clase. La paideia del video hará pasar a Internet a analfabetos culturales que rápidamente olvidarán lo poco que aprendieron en la escuela y por tanto analfabetos culturales que mataron su tiempo libre en Internet en compañía de almas gemelas, deportivas, eróticas o de pequeños hobbies. Esto ha llevado al Homo sapiens a una crisis de pérdida de conocimiento y de capacidad de saber.